Bueno, vamos a continuar con el encuentro anterior, en donde había quedado pendiente el, el tema de la técnica. Yo planteaba que el poshumano es el producto de dos revoluciones, entre otras razones, ¿no? Entre otros motivos. Una de esas revoluciones es la revolución feminista y la otra, el otro motivo o el otro, digamos, la otra razón es la revolución tecnológica que se va a dar desde la década del 60 en adelante y especialmente a partir de lo que yo llamo la Internet de masas, digamos, a fines del siglo XX. Pero para poder comprender esto, primero tenemos que entender qué es la técnica. Que este es el tema que yo vengo dando desde hace muchos años en el seminario de Informática y Sociedad, junto con otra gente, la cátedra de Cristian Ferrer. Bueno, y acabo de sacar un librito en donde recopilo las clases que di durante la pandemia, que se llama Introducción a la Técnica, entre Heidegger y McLuhan. Y, y bueno, todavía no lo vi el libro porque acaba de salir el jueves de la semana pasada por la Universidad de Entre Ríos y bueno, todavía no lo pude ver. Pero allí, bueno, recopilo digamos, de alguna manera lo que yo entiendo por técnica. Em, Uno puede pensar que no hay ser humano o cultura sin dos dispositivos. Esos dos dispositivos, eh, digamos, integrales de la naturaleza humana son eh, la lengua y la técnica. En el siglo XX, primero la lengua fue revisada de un modo radical, eh, investigada y de algún modo em, llegamos a- a un planteamiento de la lengua tan radical que se planteó que en realidad el ser humano no tenía una lengua, sino que el ser humano era el derivado de una lengua. Con el estructuralismo, en una primera instancia, ¿no? Desde los formalistas rusos hasta el postestructuralismo, hicieron una fuerte hincapié en este dispositivo. Un poco más tarde, esa revisión va a llegar también para la técnica, en donde, bueno, nosotros ya podemos plantear que hay una tradición del pensamiento de la técnica, una filosofía de la técnica muy potente que revisó y transformó la idea que teníamos de la técnica para también convertirla en realidad no el instrumento que está a disposición del ser humano, sino como el dispositivo que permite, el dispositivo que permite la aparición del ser humano. A ver, me voy a clarificar un poco.
Para la tradición, digamos, de pensamiento filosófico, la técnica ocupaba un lugar muy subalterno para pensar. No era, digamos, para pensar al ser humano no era una cuestión central pensar la técnica, porque el ser humano se definía por otros, con otras características o por otros motivos, como por ejemplo que era un ser racional o, como ustedes saben, que decía Aristóteles, un son politicón. La técnica, en todo caso, era un instrumento que le permitía al hombre construir eh, su mundo artificial en el medio del mundo natural. La técnica no merecía un pensamiento filosófico y, eh, y por eso lo que nosotros tenemos, el pensamiento que nosotros tenemos de la técnica es muy secundario a lo largo de la historia de la filosofía o de lo que yo, siguiendo Heidegger, llamo la era de la metafísica, ¿no es cierto? Eh, bueno, salí gorda. Basta, perdón. En el mundo griego, por ejemplo, el concepto de tecné, que para nosotros hoy es tan importante, era un concepto que reunía diferentes actividades, tanto la actividad del artesano como la actividad del artista estaban englobadas dentro de la tecné. La tecné era como un concepto, digamos, paraguas o que, sí, englobante, que reunía diferentes actividades que nosotros las tenemos casi ortogonalmente clasificadas, ¿no es cierto? Eh, y esa idea tuvo sus vaivenes en la historia, ¿no? Sobre todo para la constitución del campo del arte, porque, bueno, estaban lo que eran las técnicas mecánicas y las técnicas liberales, y durante la época del Renacimiento, eh, bueno, lentamente se fue constituyendo un campo autónomo, que es el campo del arte. En todo caso, tal vez en otro encuentro me refiera más específicamente a esto, pero de alguna forma, a lo largo de toda la historia de la filosofía, la técnica siempre fue imaginada como un instrumento al servicio del ser humano, o como decíamos en el encuentro anterior, al servicio del hombre, como sinécdoque de la humanidad. Eh, Eso en el siglo XX va a ser explotado en los dos sentidos del término. Va a ser revisado y transformado. Y va, la técnica va a aparecer en realidad como co-originaria del ser humano. Técnica, lengua y ser humano pertenecen los tres elementos al origen de un ente muy singular que podemos llamar ser humano. Porque la técnica viene a
cubrir falencias biológicas del ser humano, necesidades eh, que el ser humano, a diferencia de otras especies animales, no puede subsanar si no es a partir de estos dispositivos eh, externos. Entonces, en realidad, el ser humano, en esta concepción, podría ser pensado como un devenir de este dispositivo tecnológico. Así como Walter Benjamin decía que, a diferencia de las otras especies animales, el ser humano no nacía con una lengua, sino tenía que adquirirla, mientras que las otras especies animales, lengua y ser animal constituyen una unidad, pues nadie le enseña a un pájaro a piar o a un gato a maullar, y, digamos, el ser humano es el único animal que tiene que eh, aprender y hacerse de esa lengua, y le lleva varios años esa tarea. De la misma manera, nosotros podemos pensar que la técnica, en el ser humano, es aquello que viene a suplir una falencia o una falta biológica fundamental. Porque los animales también tienen técnica. Heidegger decía que la physis es técnica en su más alto nivel, pero lo que pasa con los animales, pensemos en la abeja, pensemos en un topo que hace túneles, es que está, digamos, entre su ser y su técnica no hay diferencia, constituyen una unidad, son lo mismo. En cambio, el ser humano, con la técnica, no solo le permite adecuarse a los diferentes climas y las diferentes situaciones históricas y geográficas, sino que también la técnica le permite autotransformarse. Eh, Como digo, esto dentro del pensamiento metafísico no podía ser pensado. La metafísica tuvo que entrar tal vez en una nueva crisis que no sé si es terminal o otro bucle en eh, en su historia. La metafísica tuvo varios bucles y varios finales. Me da la sensación, por lo que entiendo, que estamos en los umbrales de, de un final diferente, y en el inicio de una nueva era que, entre otros nombres, nosotros la llamamos la era poshumana. En el poshumano, la lengua y la técnica forman parte orgánica de su ser. No son dispositivos que el ser humano puede tomar o desechar, sino que para pensar al ser humano es imprescindible pensarlos insertos en estos dos dispositivos, en el dispositivo de la lengua y en el dispositivo de la técnica. Mm, y esta idea va tanto
desde una técnica artesanal o precaria hasta lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que es sobre lo que hablaré más adelante, o especificaré por lo menos qué entiendo yo por inteligencia artificial. De esta manera, digamos, esta conjunción, o como yo la llamo también, acoplamiento entre el ser humano y la técnica, es decir, la técnica como parte orgánica de la naturaleza humana, genera, bueno, nuevos desafíos para el pensamiento, porque ya, digamos, el pensamiento no puede estar fundado como está fundado en la época de la metafísica. Heidegger planteaba que la metafísica era un periodo histórico que va desde Platón, o si ustedes quieren, desde Parménides hasta Nietzsche, o incluso hasta el mismo Heidegger, eh, y que tiene algunos rasgos fundamentales que, bueno, que tal vez en el próximo encuentro los plantee, para terminar hablando del postdualismo, ¿cierto? Eh, pero entre esos rasgos está el, el privilegio que la metafísica le da a la razón y el desprecio concomitante que la metafísica instituye para con el cuerpo. Para la era poshumana, el cuerpo forma, digamos, una parte fundamental para definir al ser humano, y en realidad, como plantea McLuhan, nosotros, digamos, postulamos a la técnica no solo como una extensión de los órganos naturales, una potenciación de esos órganos, sino, y que por lo tanto, digamos, como McLuhan planteaba, los medios son orgánicamente eh, parte del ser humano, sino un paso más allá, nosotros podríamos decir que los medios de comunicación o la técnica eh, constituyen el dispositivo del cual los seres humanos somos sus funcionarios. Entonces, habría en esta línea de pensamiento una preeminencia del pensamiento, una preeminencia del pensamiento de la técnica sobre las capacidades humanas de una manera atecnológicas, ¿no es cierto? El hombre sería un derivado de la técnica y no el que usufructúa de ella. Bueno, en el próximo encuentro voy a continuar desarrollando un poco esta idea, y, y nos vamos a meter en una categoría que es como concomitante o el producto de este devenir, que es la categoría de cyborg, o cyborg. Vamos a definirla, vamos a apropiárnosla y vamos a tratar de entenderla. ¿M?